Te trataron mal. Pánicos que me daba, like, I just had really bad panic attacks. Just... Este sin duda es el video más difícil que he grabado en mi vida, pero también el más importante. Nunca pensé que me amenazarían o de robarme, y mucho menos meterme en un calabozo. Y esto solo por hacer lo que más amo. Así fue exactamente lo que me pasó por ir a Venezuela. Hoy quiero contarte toda la verdad, sin filtros, sin censura. Esta es mi historia, de principio hasta el final. I just had really bad panic attacks. Just go over there and just get somewhere safe, please. Sí, mi amor, I will, okay. Bienvenidos a tu canal de película. Me acuerdo que ese día estaba en mi casa en Hawái. Me acuerdo que agarré mi teléfono y me puse a buscar en redes sociales qué es lo que estaba pasando en Venezuela con las elecciones. Y una de esas me sale un muchacho venezolano cantando un reggaetón, una canción en reggaetón. Y él estaba en Colombia. Me llamó mucho la atención su canción y decidí contactarlo. Me acuerdo que era la primera semana de julio, ya faltaba muy poco para las elecciones. Y sabía que el muchacho vivía trabajando en la calle, cantando, pero su canción me llamó mucho la atención, tenía algo muy, muy emocional en la historia. Y fue algo que me llamó mucho la atención, como que, oye, esto vale la pena grabarlo bien y sacar un video musical. Y bueno, yo dije, ¿por qué no? Puedo ir a Colombia a grabarlo y creo que va a salir algo bueno, y así estamos apoyando desde Colombia a la gente de Venezuela. Consulto con mi esposa dice, me parece buena idea, pero con un poco de duda. Y me acuerdo que después de ahí, bueno, Willy, el muchacho, se llama Willy Álvarez, lo contacté e hicimos una videollamada, estuvimos hablando como por 2 días de mi idea, de lo que quería hacer. Y bueno, el muchacho me dice, sí, me parece muy bien, pero esa fecha yo quiero ir para Venezuela, me dice él. Yo dije, bueno, podemos grabar en Medellín, donde estás, y ya después vas para Venezuela. Pero él también me dice la idea de que, bueno, ¿y qué tal si grabamos en Venezuela? Y yo, sin saber mucho de lo que estaba pasando, bueno, sabía que estaban las elecciones, que había mucho movimiento, y dije, bueno, tengo 25 años sin ir a Venezuela. Sería interesante entrar a Venezuela por Colombia, como normalmente muchos ciudadanos venezolanos cruzan de Cúcuta a Colombia, pasar por la frontera y entrar a donde va él. Y me dice, no, y agarramos un taxi, no. Y bueno, hablamos varias veces ese tema hasta que nos decidimos a ir. Salgo de Hawái. De Hawái agarro un vuelo hasta Los Ángeles. De Los Ángeles otro vuelo a Panamá. Y de Panamá agarré otro vuelo a Medellín a Cúcuta. Y me conseguí con él en casa de una amiga. La amiga se llama María, muy buena gente ella, y nos recibió en su casa, y ahí estaba Willy, y estaban todos listos. El muchacho estaba un poco preocupado, pero yo llego como en alegría, Willy, mucho gusto, y conozco a su amigo, que es el que lo graba siempre, Brian. Brian, ¿cómo está? Un placer, mucho gusto. El muchacho era de Caracas y Willy es de Barquisimeto. Nos conocimos esperando, sí, ya viene el taxi que nos va a llevar, el carrito que nos va a llevar a la frontera, y después nos vamos a pasar a otro taxi, a otro carrito que es el que nos va a llevar. Yo dije, wow, ok, está bien. Ya más o menos tenía la idea que eso es lo que iba a pasar. Y bueno, con María decidí darle mi confianza, mi voto de confianza, ya que ella me recibió en su casa, y le dije, María, te voy a dejar mis documentos americanos aquí, que no tengan que ver con Estados Unidos. Y solo me llevé mi pasaporte venezolano y una identidad, papel, una copia que tenía, ya vencida, porque yo tengo 25 años sin ir a Venezuela.
al principio veo que Willy, el muchacho, más que todo Willy, estaba pálido, estaba blanco. Cada vez que lo veía, ¿qué te pasa? No estaba sonriente, no estaba alegre, mientras que yo mantenía mis energías como que, wow, vamos a hacer algo bonito, va a ser algo bien. ¿Cómo está la energía, señores? Una cosa muy documental, pero a la vez vas a cantar. La idea de Willy era cantar y en una de esas, aparentemente él ya tenía contactos de que podía cantar en el escenario. Cuando llegara María Corina y el camión, iban a cantar en una de las zonas que ella iba a pasar. Y entonces eso era un sueño para él. Yo dije, mira, eso sería buenísimo si lo grabamos y lo hacemos parte del video. A lo último decidí, bueno, agarramos los tres, nos fuimos, le pagamos al taxista, creo que eran como $350 entre los tres que teníamos que pagarle para que nos llevara desde Cúcuta, pasando la frontera. No me acuerdo cómo se llama esa zona. Apenas pasas la frontera de Cúcuta, Venezuela, entras. De ahí hasta prácticamente él quería llegar a Barquisimeto. Y mi meta era llegar a Caracas. Y ya después de Caracas a lo mejor me iba a viajar, a conocer otros lugares. A Santo Ángel, que no lo he conocido nunca. Y quería grabar ahí también naturaleza, bellezas naturales y mostrarle a todos ustedes qué tan bonito está todavía Venezuela y qué falta y qué no está. Y bueno, pero lo más importante era sacar el video. Y sin embargo, varias veces intercambiamos que no, porque no grabamos en Medellín. En Medellín hay bastante gente de Venezuela, se puede utilizar la gente y todo eso. Sería bueno. Me acuerdo que el taxista estaba en una esquina, había 3 muchachos del otro lado. Él empezó a meter unas cajas en la maleta y hasta le pregunté, ¿me puedes enseñar qué estás metiendo en esas cajas? Y me dijo, unos faros de luz de carro. No sé si era como para decir que él también está llevando unas luces en las alcabalas. Y dije, bueno, ¿qué tanta alcabala hay en Venezuela? En realidad no tenía tanta la idea qué tan estricto era el camino del Táchira. O sea, de todo, desde donde pasas por Táchira y llegar hasta Caracas. No sabía qué tanta alcabala había, sabía que habían algunas y al principio dijeron, mira, hay unas que son más fuertes que otras. Y bueno, el viaje empezó como a las 3 de la tarde y eran las 11 de la noche y nosotros todavía no habíamos llegado ni a Táchira, de tanta alcabala que había. Eso era rodar y rodar y rodar y cada 5 millas o un par de kilómetros había una alcabala. Chequeo a la derecha, bájense. Me acuerdo que en muchas de esas alcabalas me pararon o bajaron a todos y preguntaban de dónde veníamos. Yo dije, vengo de Medellín. ¿Y dónde vives tú? Yo digo, vengo de Medellín. ¿Dónde vives tú? Yo decía, viajando. Yo viajo aquí, viajo a varios lugares, grabo videos, cosas naturales. Eso no tenía nada que esconder, no tenía nada que ocultar, no le debía nada a Venezuela porque yo no estaba en Venezuela como dije, en 25 años. En una de esas ya agarró la noche y otra alcabala más y hay con luces, miles de conos, gente de los dos lados, policías y Guardia Nacional. Yo decía, bueno, ok, que nos paren, que van a checar el bolso. Y bueno, empiezan a abrir los bolsos míos y empiezan a sacar mi cámara. A ellos lo checaron rápido, vieron que no tenían nada, ni lo reconocieron a ninguno de los dos, según ellos. Y yo, bueno, como era el que tenía la cámara y la computadora y el dron, eso varias veces me preguntaron por dinero a cambio del dron. Incluso en la primera alcabala, cuando uno pasa a Cúcuta, me preguntaron qué iba a hacer con ese dron. Yo digo, no, estoy grabando naturaleza, belleza. Me dice que si tenía un permiso para volar en Venezuela, que eso solo existe en Venezuela, que solo ellos lo tienen, solo los enchufados y la gente que conoce el gobierno lo tiene. De resto, me dice, no, tú tienes me saca un papel raro que él ni siquiera sabía cómo se llamaba. Dice, ¿qué vamos a hacer? Me dice, ¿tienes dinero? Le digo, no, tengo solo estos $20 y unos pesos. En realidad no había tenido mucho dinero porque casi todo el efectivo se lo habíamos dado al taxista. Me metieron a otro cuarto más pequeño, me metieron a otro cuarto y me dijeron, quítate casi que la camisa, el pantalón, chécate los bolsillos. Y me preguntaron que si tenía dinero. Le digo, no tengo dinero, esto es lo que tengo. Me dice, ¿cómo tú andas en Venezuela con este dron, esta cámara y no tienes dinero? Y se pone las manos así. Después de ahí le dije, no tengo dinero, esto es un hilo que cargo. Y él me dice, está bien, vete. Y me voy. Yo dije, wow. Y agarro mis cosas, las meto rápido en el bolso, nos montamos en el taxi y nos vamos. Y nos volvieron a parar
Y estos, cuando vieron la cámara, yo me empiezo a poner nervioso porque yo empiezo a sentir esa energía de ellos tratando de intimidarte. Bueno, otra vez abrieron mi bolso, checaron mi cámara, prende la cámara. Y yo prendo la cámara y uno le dice al otro, agarra mi cámara, y la agarra con una mano bien cómodo él. La cámara es un poco grande. Y él viene y la cámara y la gira y le dice a otro, hey, mira esta vaina. Cuando yo me fui a Venezuela no era así. El muchacho se ha enamorado de la camarita pequeña. Y le dice otra vez y llama a otro guardia, mira esta vaina otra vez. Increíble, le da la vuelta y la sube y la mueve. Yo dije, ay Dios. Y después sacan el dron. Y no me preguntaron por papeles del dron ni nada. Simplemente me dijeron, vuélalo. Y yo le digo, no lo puedo volar, aquí no hay señal. Esa fue ya como que una banderita roja a que lo que iba a estar pasando por el resto del camino iba a ser candela. Mira, fue a punto que hasta cuando rodamos como... Yo sentí que rodamos como 7 horas en tantas paradas que había. Que cuando llegamos en la zona de La Pedrera, el taxista nos va contando un poco de todo lo que pasa y contando sus historias. El taxista que se veía que sabía todo lo que estaba pasando, es algo que normal él hace. Y en una de esas el taxista le dice, no, yo le voy a pasar estos $40 para que me deje pasar directo. Y él hace así por debajo de la camisa del taxista y le pasa el dinero a uno de los guardias cuando llegamos allá a La Pedrera. Para Francisco o algo, se inventó un nombre. ¿Qué pasó? No sé qué tal. Y le pasa el dinero. Y Willy, que está atrás del carro, está viendo por la ventana, y Brian atrás. Yo estoy sentado delante con el taxista. Y me acuerdo que en una de esas uno de ellos se agacha y mira bajo el carro y nos mira a nosotros. Y él de la nada preguntó, ¿de qué parte vienen? Y entonces todos dicen, uno viene de acá, de Caracas, o de dónde son. Y yo digo, de Margarita. Pues, me acuerdo que ahí fue donde me crié anteriormente, en Margarita, la isla de Margarita. Y él dice, Margarita hasta acá. Bueno, ¿vienes de Margarita o vienes de Medellín? Porque él me preguntó 2 cosas a la misma vez y ellos buscaron de la manera de, no, ¿eres de Margarita o eres de Medellín? Pero ellos preguntan las 2 así en cuestión de segundos, a ver cuál tú como que, nos orillaron. Oríllense a la derecha. Yo, oh Dios, otra vez. Y salieron como 8 guardias. El taxi lo pararon del lado izquierdo y La Pedrera de nosotros nos pararon al lado derecho. Nos hicieron bajar uno a uno, checarlo. Me acuerdo que vino un perro de ellos y uno de los guardias se acercó con un cuchillo y le dice, me tocas al perro y te apuñalo. Y Brian le dice, bueno, que me deje, está mordiendo. Y le dijo, ¿qué tienes en los bolsillos? Nada, no tengo nada. Brian hace así, no tiene nada en los bolsillos. Entonces sacaron al muchacho Willy, el cantante, y se lo llevan a una mesa y nosotros nos quedaron retirados. Todos nos separaron. Y ahí empezó la novela. Una novela eterna. Willy pasa de primero, ya está pálido. Y uno de los guardias le dice, ¿tú no eres el cantante de TikTok? Y Willy dice, no, yo no, ¿qué cantante? Sí, tú no eres el cantante ese que hablas, que los chavistas esto y que hablas en contra del gobierno. Y bueno, uno de los guardias lo reconoció, sacó el teléfono y le dijo, sí, este eres tú. Y Willy no le quedó nada, sí, soy yo el cantante, pero bueno, yo canto en la calle, soy músico. Y bueno, apenas reconocieron que él era ese soldado, se fue enseguida y le avisó a su mayor, a su teniente, a quien sea, y se lo traen y le dice, tú eres el que lo grabas. Me echaron la culpa a mí que yo soy el que lo grabo. Dios, yo digo, estos muchachos apenas los vengo conociendo en Cúcuta y ellos pensaron ya estaban mezclando que yo fue el que lo grababa. Porque yo soy el de la cámara, porque yo soy el que tengo el equipo. Y que el otro era su manager y inventaron de todo. Y bueno, nosotros tranquilamente ya hasta le dijo, mira, nos han parado en más de 10 alcabalas. ¿Tú crees que vamos a estar escondiendo algo? Y bueno, me acuerdo que en una de esas el taxista me recomendó, mira, esconde el dron entre sábanas atrás del asiento para que no te dejen de preguntar más por el dron, porque cada vez que te paren con el dron te van a preguntar por dinero. Y sí, me preguntaron de $40, de $20, con $20, como eso era parte del dinero también para pagarle a las alcabalas. Pero es increíble cómo el policía, el militar, se presta a eso. Eso fue algo que yo me quedaba como que, wow, corrupción total.
robo total, a quien lo más mínimo es una oportunidad para ellos. Incluso le quitaron todo el efectivo que el taxista tenía escondido en la parte de arriba del asiento, del techo donde se guarda el visero. Lo tenía arriba escondido, eran como $350, no sé cuánto habrá apartado para pagar. Y después en el asiento de atrás consiguen el dron y dicen, tú ni que no tienes documento, aquí está. Pues yo tenía un papel que decía mi cédula, me acuerdo de mi cédula y mi nombre, y se lo mostraba y me dice, esto no existe, esto no es verdad, esto lo pudiste haber hecho tú. Le digo, no, eso es un papel que tú vas a un lugar y das tu cédula y te dan el papel que eres de ahí. Y eso me dijeron que era suficiente. Yo tenía mi pasaporte, pero como yo no había entrado por el aeropuerto, sino por carretera, pensé que no iba a ser importante. Incluso lo dejé en el bolso del dron guardado y dije, esa es mi identificación. En caso extrema que ellos lo saquen, bueno, solo va a decir Venezuela y los países que he viajado. Y bueno, ellos sacaron ese dron y también fue como otra historia. Aquí está el dron. Y esto es un bolso y un dron. ¿Por qué no dijiste que tenías un dron y que tenías pasaporte? Y aquello, bueno, ok, lo conseguiste. Eso es para viajar internacionalmente. Eso no, mi identificación es mi cédula. Pienso yo. Por favor, corrígeme si me estoy equivocando. Pero después de ahí nos agarran a Willy y a su amigo y los separan. Y yo me quedo sentado afuera y empiezan a pedir los teléfonos de nosotros y a checar todos los teléfonos. Y lo más loco que yo he visto en mi vida fue cuando ellos dicen, dame tu clave. Y yo le digo, no uso clave. Y él hace así como que, uno de ellos, bien sobrado él. Dame tu clave. Y yo le digo, no tengo clave. Me dice, ya me acordé. Dije yo de los nervios y la preocupación, y me acordaba. Es mi cara. Y él me trae el teléfono y yo hago así. Y se activa y me dice, pero ¿cuál es la clave en caso de que se cierre? Ellos se llevaron el teléfono, se llevaron mi computadora, la pusieron ahí. Empezaron a abrir, y hasta uno de ellos, que según es técnico también, agarró y se puso a meter en mi computadora personal, donde en realidad no tenía nada, simplemente viajes a El Salvador, viajes a Panamá, viajes a Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Y él quiso meterse y agarrar su propio disco duro y conectarlo y pasar toda mi información a su disco duro para ver qué tenía yo y qué escondía. Me dice, yo quiero saber quién eres, qué escondes. Y yo le digo, no estoy escondiendo nada. Me dice, no, tú vas a grabar para María Corina, me dijo. Y yo le digo, grabar para María Corina. Yo voy para Caracas y de Caracas voy a otros lugares. Yo voy al Santo Ángel. Esa era mi idea. Y eso es algo que vamos cuadrado más o menos con los muchachos. Me dice, en caso de cualquier cosa, yo voy para otro lado. Y estábamos compartiendo el taxi, claro. Y entonces en una de esas nos metieron en un cuarto a ellos y cierran la puerta. Y creo que Willy nos contó que a él lo amenazaron varias veces con un palo, no sé si era un palo, creo que era un palo de escoba. Y lo pusieron las manos así. Y me acuerdo que me dijo que le pegó en las manos varias veces en el pecho para que dijera por qué estaba ahí, que si iba para donde María Corina. Y él dice, no, yo voy para Barquisimeto. Él quería ir a Barquisimeto, a su casa, a su familia. Y bueno, ahí nos tuvieron afuera, no nos metieron en ningún lugar por varias horas. Eran la 1 de la mañana y nosotros ahí sentados afuera y ellos todavía averiguando, y el taxista del otro lado de la calle esperando por nosotros. Y el taxista, mira la hora que no nos hemos ido y qué más van a checar, no han checado nada. Creo que a las 1:30, 2 de la mañana empezaron a mí me metieron un cuarto después. Me dijeron, arrodíllate. Y me acuerdo que yo le digo, ¿cómo? Arrodíllate, me dijo, como amenaza, sí, arrodíllate. Me dijo, no me voy a arrodillar porque sufro de la espalda, le dije. Me puedo agachar, y me agaché así. Y me dice, tú andas con ellos. Ellos están diciendo que tú vas a Caracas con ellos y que vas a grabar con María Corina. Le digo, no. Esa gente en La Pedrera. Y después empecé a escuchar que La Pedrera es un lugar muy peligroso. Ahí ha habido violaciones, ha habido matanzas, han matado gente. O sea, es una cosa de otro mundo. Tú vas ahí, eso ahí hacen lo que les da la gana, maltratan como les da la gana. Pero sí había cierto grupo de la Guardia Nacional que era mucho más tranquila, y tú le veías en la cara que ellos querían ayudar. Tú le verías que ellos querían dar su mano de yo te ayudo, pero no puedo porque tengo miedo de ayudar. Así estaban. Esa gente, de verdad que por más que sea con la visión, con las pocas palabras que cruzamos, le doy gracias, porque un grupo muy pequeño de la Guardia Nacional
Le agradezco cómo nos trataron y nos trataban de ayudar y nos decían cálmense. Lo peor apenas comenzaba. Traición a la patria y resistencia a la autoridad. Ahí fue el momento que en realidad nos preocupamos bastante. Vino Willy y se me acerca y me dice, lo siento mucho, chamo. Y después Brian atrás grita, nos van a querer matar. Llega a uno de sus Toyotas donde ellos meten a todos los presos como ya alrededor de la 1 de la mañana y nos meten ahí y nos llevan a la cárcel de La Pedrera, donde hay 2 contenedores divididos para mujeres y hombres. El de los hombres, conté, había alrededor de 40 hombres metidos ahí por quién sabe qué cantidad de delitos tenían. Unos por robo, otros por drogas, otros por asaltos. Y nos metieron a nosotros al frente de ellos en una jaulita pequeña de 1 metro por 1 metro. A los 3 metidos ahí viendo a los presos, que era la única puerta de entrada y salida de ese contenedor. Ellos dormían en el piso. Los veía uno al lado del otro, con las cabezas afeitadas, acostados en el piso o sentados. Ellos veían cómo se acomodaban. En las noches dormían así. Y ropa amarilla era su uniforme. Ahí mismo de ellos tenían el baño. Nosotros no teníamos acceso a baño ni nada, porque nosotros nos tenían parados así. Y me acuerdo que yo me agarraba de la reja y cuando me caía a dormir me despertaba porque estábamos aguantando tiempo ahí esperando a ver qué pasaba. Pero ya cuando nos metieron ahí no había otra opción sino esperar al siguiente día a ver cuál iba a ser nuestra sentencia. Pero lo peor de eso fue cuando ellos quisieron bromear con nosotros y ponernos las armas directo y apuntarnos diciendo, ¿quién de ustedes dijo que los iba a matar? Chac, chac. Y nos apuntaron directamente a nosotros, a la cabeza, para matarnos. Y les pareció a ellos broma, después se rieron, ja, 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 y se fueron. Al día siguiente, yo creo que ninguno de los 3 pudimos dormir. Estábamos, uno se agachaba, los otros 2 parados, y así nos íbamos turnando hasta que en la mañana salimos. De ahí nos llevaron a otro lado y nos montaron en su Toyota, en el conocido Machito de la Guardia Nacional, con alrededor de 6 militares. Nos llevaron a varios lugares. Incluso fuimos en la mañana al tribunal. Nosotros sin noción de saber para dónde íbamos, porque no te dicen nada, no te explican nada, no te dan derecho a ninguna llamada. Cuando entramos al tribunal, los 3 íbamos agarrados de las manos como niños de preescolar con las esposas. Subimos a declarar y en ese momento se aparece al foro penal. Fue una persona que a simple vista vimos, en mi caso yo vi que era la persona que podía confiar. De resto, el departamento público, obvio, es algo que está controlado por ellos. Aparentemente la juez había leído el caso de nosotros, según era traición a la patria, y entonces ya ellos tenían todo listo para meternos un buen tiempo preso en la cárcel. Pero salió el abogado de nosotros que nos representó y le dije, sí, represéntanos. Gracias a ellos, de verdad, desde el más fondo de mi corazón le doy gracias a todo el equipo del Foro Penal por estar con nosotros pendiente y todo lo que hacen por la gente de Venezuela, que día a día pasan por cosas similares o peores a la de nosotros. Y bueno, sin embargo, que eso es un proceso muy largo, nos llevaron a Vega de Asa, una cárcel o un calabozo, diría yo, donde pasamos 30 días metidos ahí. Nos tuvieron en ese cuarto, en ese calabozo de 1 metro por 1,5 metros de largo, 6 pies por 4 pies, algo muy pequeño, concreto en las 4 paredes, y habían 4 personas. Y había un muchacho llamado Jonathan, que por cierto Jonathan ya tenía tiempo ahí, estaba enfermo y necesitaba
medicamentos diarios. Y ahí convivimos por 30 días, encerrados. Unas arepas, una bebida. Y ya después solo podíamos ir al baño 2 veces al día. Uno en la mañana, que te daba chance de bañarte, y uno en la noche, que era ya justo como alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ya después de ahí no podías salir más. Ya estabas encerrado, te regresaban al cuarto. No, si tenías ganas de tu necesidad, tenías que hacerlo en una botella y de resto esperar al siguiente día o a la hora que tocaba. Yo con la misma preocupación no dormía porque dormimos como sardinas, uno así al lado del otro, y no había posición para moverse en el concreto, en el piso. Ahí pasamos esos 30 días. Muchas de las cosas feas que vi en esa cárcel de Vega de Asa fue cuando paraban a muchos autobuses y bajaban a todos y los checaban a todos, y muchos menores de edad o gente muy joven los metían en un cuarto que estaba justo al lado de nuestro calabozo, y ahí le mandaban a quitar la ropa porque ellos sospechaban que la persona podía tener drogas o llevar algo escondido. Lo más triste fue cuando escuchaba golpes y amenazas de soldados más adultos golpeando a un menor. Eso fue una de las cosas que en realidad no entendía, por qué tenías que golpear a un menor cuando no tenía nada. Menores que se iban traumatizados de ahí salían golpeados, y mujeres que las desnudaban en ese mismo cuarto por mujeres soldados y por hombres soldados. Los hombres te desnudaban de punta a punta para checarte. Tenían hasta un espejo ahí para checar a las mujeres y un espejo para checar a los hombres. Era algo horrible porque llegaban las 12, la 1 y nosotros estábamos sentados ahí en el piso de la madrugada, y pasaban horas ese autobús parado en esa estación esperando que checaran a todos a uno por uno. Pero muchos de ellos sufrían el trauma de estar metidos en un cuarto con soldados amenazándote a que estuvieras desnudo, checándote todo. Ahí fue cuando dije: qué corrupción tan horrible, que tú veas cómo tratan. Y sin embargo me acuerdo, los soldados miraban a la reja así como que cállate y no digas nada a lo que escuches. Mientras tanto, Willy y nosotros, los días que pasaban, las horas se hacían eternas, no podíamos contactarnos con nadie. Estábamos adentro esperando alguna noticia y nada que nos podías comunicar. Me acuerdo que muchas veces le decíamos a los guardias que nos diera el chance para una llamada, y nadie nos daba una llamada, y solo podía hacer llamadas nacionales. Y lo único que esperaba era que los abogados del foro pudieran hacer algo pronto. Ya habían pasado 20 días y nosotros pensando que ya teníamos la libertad, que ya mañana salíamos o que hoy salíamos, siempre manteníamos esa esperanza. Me acuerdo que Jonathan, que era el que tenía mucho más tiempo en esa cárcel, que estaba con medicina, me decía algo que nos inspiraba mucho. Y esa palabra siempre la voy a recordar. Decía: señores, ya le ganamos a otro día. O le ganamos a la noche. Otro día más. Vencimos otro día más. Y así, con esas palabras de aliento, me acuerdo que nos ayudábamos entre todos a mantenernos positivos y a pensar que el día de mañana ya íbamos a salir. Teníamos una libretica, una Biblia muy chiquita que nos regaló un soldado, y siempre orábamos y le pedíamos a Dios que pronto todo cambiara y que de verdad hubiera un cambio drástico en todas las personas, porque no solo era nosotros salir de ahí, era tantas personas que estaban pasando por condiciones peores que nosotros. Ya estando adentro no nos sentíamos tan amenazados, pero sí sabíamos que estaba la gente del SEBIN siempre pasando por la puerta, la gente de la 6CPC pasaba por ahí, pasaba las guardias, los coroneles mirándonos, se reían, burlándose, haciendo su trabajo, que en realidad no era nada democrático, no era ninguna libertad, no teníamos atención de ningún tipo. Ya llegaba un punto que no podías ni ir al baño porque
Comer una arepa todos los días con agua, ya tu cuerpo ya no funciona igual. Eran muchas cosas que nos estaban afectando. La presión, el grito cada vez que íbamos nos decían apúrense. No habían pasado ni 2 minutos cuando nos decían apúrense, salgan rápido, ya terminaron, se les acabó el tiempo. Querían algo rápido de entrar y salir. Nosotros tratábamos de tardarnos porque era el único momento que podíamos estirar las piernas, caminar un poco, ir al baño, bañarnos y regresar cuando había agua, porque habían días que no había agua y teníamos que usar un tubo para limpiar el baño. Sí, habían cosas que de verdad no pensé que en Venezuela existiera, como esa diferencia, como parecido al racismo, como que no voy a ir al baño que tú vas, métete acá. Me mandaban a que me metía en un baño más sucio y lo limpia cuando termines, porque yo no voy a ir a ese baño. Cosas muy, muy fuertes. Llegaron los 30 días y me acuerdo en ese momento llegó un abogado y todos nos quedamos con ese abogado, ¿quién es? Vamos a ver quién es. Y dijeron mi nombre, eres libre. Cuando me dijeron eso, se me cayó todo lo que aguantaba por dentro. Era una sensación de llorar y llorar, que no me aguantaba por todo lo que estaba pasando. Mientras que Willy y su amigo tenían que esperar una noche más a que viniera sus fiadores. Fiadores eran las personas que tenían que venir a poder sacarnos. Ya después que pude salir de ahí, tenía que presentarme en el tribunal cada mes a firmar y a poner mis huellas. Querían que me quedara por 6 meses firmando mis huellas hasta que dieran un veredicto de libertad, que ya se había acabado mi proceso. Pero no solo eso, también yo estaba esperando mis cámaras, mi computadora, mis micrófonos. Todo mi equipo de trabajo que me había llevado, ellos los habían agarrado y metido ahí en la pedrera, en un lugar que ellos solo tienen acceso. Y esperé por mucho tiempo y no podía saber nada de eso. Hablaba con mis abogados a ver si había alguna noticia, escondido prácticamente porque no tenía ni identificación ni pasaporte de Venezuela, solo un papel que decía que estaba libre y tenía que mantenerme bajo perfil. Muchas veces solo iba a un lugar, comía y regresaba. Mientras tanto me quedaba casi a mis fiadores y así pasaba el tiempo. Me acuerdo que ya no veía ninguna solución a poder recuperar mi equipo porque ellos iban a hacer lo posible porque me quedara más tiempo ahí. Y tomé la decisión, más importante era la libertad, estar tranquilo en mi casa y no tener que estar pensando en un equipo que en un futuro espero recuperarlo. O a ustedes que me están viendo el canal, háganle like, compártanlo y ojalá esto me ayude a recuperar algo para poder comprar mi equipo de trabajo, que era la manera que yo me mantenía como grabando. Ya tomé la decisión de poder irme de Venezuela y sabía que iba a ser un riesgo mucho más difícil de poder salir de Venezuela sin ninguna identificación. Contacté a un muchacho que me llevó por toda la zona contraria donde no se puede pasar. Me llevó entre montañas, me llevó entre lugares. Creo que tardé como 2 horas en una moto para poder salir y gracias a Dios no había fiscal ni había ninguna alcabala en esa salida. Ya después de que llegué a San Antonio o cerca de Cúcuta, me acuerdo que agarré una mototaxi, que es la que te cruza por $1 de regreso a Colombia. Cuando salgo de Venezuela, después de 2 horas de camino por la frontera, escondiéndome de alcabalas y de que nos pararan, le di gracias a Dios y le doy gracias a todos los que me ayudaron a poder salir de Venezuela. Eso fue la experiencia más peligrosa y loca que me ha pasado a mí en mi vida, como videógrafo o como viajero, como quieran. Eso es algo que no se lo deseo a nadie. Y espero que el día de mañana Venezuela
la próxima vez que vuelva sea diferente. Eso fue la historia, señores. Espero que les haya gustado. No se les olvide compartir. Le doy gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Suscríbanse, apóyenme, que viene más sobre este canal de película. Se les quiere mucho y nos vemos en el próximo episodio.